Bienvenidos a Raras pero Reales, un programa de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, estudiante del grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no se resignaron al curso de esta enfermedad, luchando contra ella a través de la investigación. Contamos, de hecho, con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico de la Universidad. A través de la concienciación, por ejemplo, tenemos nuestro equipo solidario Reto Dravet, y a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Manuel Toledo, coordinador de la Unidad de Epilepsia del Hospital Valdebrón y director de Neurología de la Clínica Corachán. Además, es miembro de diversas sociedades médicas, como la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Epilepsia. Con más de 20 años de experiencia en tratamiento de pacientes con epilepsia, el doctor Toledo es autor de más de 100 publicaciones científicas indexadas y participa habitualmente como ponente en congresos nacionales e internacionales. Su máxima dedicación está orientada hacia el paciente y su entorno, para lo que ha desarrollado múltiples programas e investigaciones que intentan buscar el máximo bienestar. Bienvenido, doctor Toledo, es un honor tenerla aquí con nosotros. Para comenzar Much- con la entrevista y que todos puedan conocer un poco más su historia, ¿podría contarnos qué le inspiró a especializarse en neurología y epilepsia? Muchas gracias por la introducción, antes que nada, y muchas gracias por la invitación y contar conmigo. La inspiración en la medicina tiene largo recorrido. Yo vengo de una familia de médicos de varias especialidades y fui saltando entre diferentes especialidades, desde cirugía hasta podía gustarme la radiología, pero sin embargo escogí la única que no estaba en mi familia. No sé si era algo de espíritu rebelde, pero después de haber probado, haber tenido contacto con todas ellas, pues escogí la neurología, básicamente porque creo que la neurología se diferencia de otras especialidades en un afán científico. El que le gusta, el que es neurólogo, el que le gusta la neurología, el que le gusta la neurociencia, pues le gusta seguro la investigación. Una vez que ya me introduje dentro del campo de la neurología y tuve esa decisión, después de dar vueltas incluso un poco por el mundo, pues regresé y ya hice la especialidad en España. Pues dentro de la neurología había varias opciones y siempre me gustó mucho y me pregunté con este afán científico por qué sucedía la epilepsia y qué podíamos hacer para mejorar. Y de ahí, pues nada, he seguido montado en este barco pues desde que terminé la residencia hasta el día de hoy. Interesante. Mencionaba también en la introducción que su máxima dedicación está orientada hacia el paciente y su entorno. Entonces, nos gustaría saber cómo aborda la incertidumbre que genera esta condición tanto en pacientes como en los propios familiares. Sí, cuando te formas realmente como neurólogo, como epileptólogo, incluso muchos de los campos que te especializas es en saber el tratamiento, el diagnóstico, pero yo tuve la fortuna de poderme formar en un hospital, en parte de mi formación en Estados Unidos, con un psiquiatra que se abordaba mucho a la familia y el problema del paciente. Y eso a mí me hizo aprender que probablemente la gran mayoría de mi tiempo yo la dedico a empatizar con el paciente, con su entorno y la familia e intentar explicar, intentar traducir lo que es científicamente la epilepsia, traducirlo para que lo puedan entender los cuidadores, el hermano, la madre, el padre, los hijos, intentar adaptarme a cada caso y dedicar, porque no se puede explicar de una manera global. Se pueden dar ciertas notas de cómo pueden ir las diferentes tipos de epilepsia, pero después hay que abordar cada caso de manera individual y ir respondiendo, anticipándose a las dificultades que uno puede prever y respondiendo a las dudas que le surjan a la familia. Ujú. Completamente de acuerdo que importante el tratar al final cada caso de forma individual y no coger una fórmula mágica que se pueda, entre comillas, usar para cualquier persona.
Imaginamos que al final, con más de 2 décadas de experiencia en el tratamiento de la epilepsia, son muchas las familias que ha visto pasar y que al final le han acabado contando su historia. ¿Podría contarnos cuáles son las principales necesidades que ha identificado? Pues yo diría que ha ido cambiando y ya te digo que en los últimos años, digamos, los últimos 5 o 6 años, por decir, me he focalizado sobre todo en los aspectos de la calidad de vida del paciente y de su familia, por ende, ¿no? Y yo creo que me han sorprendido cosas que como médico no me podía imaginar. Yo me esperaba que fuese la carga del cuidar al paciente, la dependencia que genera el paciente, pero me ha sorprendido sobre todo la carga que tiene la familia, el tiempo libre, por ejemplo. Una vez que yo he explorado la familia, me ha sorprendido que dicen, yo no tengo tiempo libre. Y eso es un aspecto muy interesante, que muchas veces los médicos que tratamos a los pacientes estamos más preocupados del evento médico en sí y de qué deben hacer en una crisis epiléptica o con el retraso intelectual, pero no pensamos en que esa familia necesita 2 horas para ir al cine a la semana, que esa es nuestra válvula de escape en nuestro día a día y que las familias y los cuidadores con dificultad consiguen tener una válvula de escape. Y eso digamos que es el aspecto que más me ha hecho focalizarme y tener consideración con las familias, es decir, para llegar a una vida que sea satisfactoria, más allá del trabajo que evidentemente tiene dificultades, o tener a nuestro entorno sano, es tener tiempo libre, poder disfrutar de uno mismo, de las cosas con las que disfruta uno mismo y no estar siempre dependiente. Y eso yo creo que es el aspecto que más me ha sorprendido y por el que quizás me ha motivado mucho a trabajar con la familia. Ujú. De hecho, nuestra fundación, uno de los pilares principales es el apoyo a las familias, puesto que sabemos lo difícil que es ya no solo el diagnóstico, sino también el día a día de vivir con estas condiciones. Contamos incluso con programas de respiro familiar donde los padres pues, pueden dejar a cargo de un cuidador al niño, al paciente con Dravet, y ellos disfrutar, como decía usted, de a lo mejor una tarde de cine. Me gustaría saber también, desde su punto de vista, qué recomendaciones le daría a estos cuidadores, sobre todo para encontrar el equilibrio entre lo que es el cuidado de un ser querido y su propio bienestar. Sí, yo siempre en neurología, en muchas otras especialidades, pero especialmente en neurología, donde normalmente hablamos de enfermedades crónicas que no tienen una curación, que siempre digo que es necesario cuidarse y tener tu propio espacio y tu propio tiempo. Claro que un padre, una madre, un familiar no puede y no deja a nadie en manos a su hijo en manos de nadie, ¿no? No dejamos ni nuestras mascotas, no dejamos ni a nuestros seres sanos. ¿Cómo nos podemos fiar de alguien cuando estamos hablando de una personita tan particular, con tantos detalles, que una simple dosis fuera de hora o un simple comportamiento puede implicar ciertos aspectos? Pero yo siempre recomiendo a las familias el decir, tienes que aceptar la vida como es y tienes que aceptar que no todo puede estar bajo control. La epilepsia quizás yo la defino como lo difícil es la imprevisibilidad. En general, nosotros podemos prever lo que nos va a pasar en la vida, podemos prever pues que en una calle va a haber un escalón y tenemos que bajarlo y que bueno, podemos caer en el escalón, pero podemos cuidarnos. Sin embargo, la epilepsia es totalmente imprevisible, no sabemos en qué momento va a surgir esta crisis o esta crisis fuerte o el ataque que puede ser más fuerte. Dentro de un marco de seguridad hay que hacer los aspectos, digamos, la prevención para que no haya complicaciones, pero creo que es muy necesario hacer psicoterapia si hace falta en los familiares, sobre todo madres y padres que no pueden dejar a su hijo en manos de nadie más, para que ellos logren decir, tienes que soportar, separarte y dejar a tu hijo, a tu persona querida, en manos de otra persona durante un tiempo. Si pasa algo, pasó, pero no puedes vivir 24 horas durmiendo en el baño con querida. Se necesita, porque de alguna manera, con esa dependencia que se puede generar, finalmente generamos al familiar y al cuidador quemado. Son personas que son infelices, que pueden llegar a una infelicidad total. Y si no somos felices, va a ser muy difícil que nosotros cuidemos bien de nuestros seres queridos. Pues qué importante también abordar este aspecto. Si nos centramos un poco más en lo que son los tratamientos actuales, sabemos que hay ciertos tratamientos farmacológicos aprobados,
Pero ¿qué otras terapias o enfoques se están explorando para mejorar la calidad de vida en los pacientes con epilepsia? Bueno, yo creo que es responsabilidad muchas veces de las asociaciones de pacientes, junto con los médicos, con las asociaciones científicas, con las enfermerías, con todo, ver qué aspectos podemos obtener, porque las agencias reguladoras lo que hacen es aprobar los fármacos para una o los medicamentos para una indicación, es decir, tienen más o menos crisis epilépticas. El resto de aspectos son aspectos añadidos. Sin embargo, simplemente cuando vemos la evolución del tratamiento con la epilepsia. Yo llevo 20 años, pero la realidad es que llevamos 100 años o más de 100 años con diferentes tratamientos para la epilepsia, cuya eficacia es la misma. Pero la realidad es que es muy diferente tratar con el primer fármaco que hubo, que eran bromuros o fenobarbital, a las últimas terapias que tenemos actualmente, que tenemos pues desde cannabidiol, fenfluramina, neldravet, otros para epilepsia farmacoresistente, que lo que permiten, más allá de un control de estas crisis epilépticas, es obtener otros aspectos de la calidad de vida, pues estar más despiertos, pues mejor rendimiento intelectual, estar más estable psiquiátricamente. Sin embargo, las agencias reguladoras, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA, que son quien aprueba los fármacos, no valoran estos aspectos y por eso yo creo que todos los nuevos tratamientos son sometidos a investigación y por eso nosotros, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Neurología, desde la SEP, o de la epilepsia o desde el propio hospital, desde el Valdebrón, siempre promovemos estar haciendo estudios para intentar ver de qué manera mejoran la calidad de vida o otros aspectos de la enfermedad más allá de las crisis que hemos conseguido, entre otras cosas, con los nuevos fármacos o con los últimos lanzamientos. Ujú. Y todos estos fármacos que comentaba usted, cannabidiol, fenfluramina en el caso del Dravet, al final son tratamientos farmacológicos que lo que van es a abordar las crisis epilépticas, pero yo tirando un poco hacia mi campo, yo soy biotecnóloga y me gustaría también conocer su opinión sobre cuál cree que es el papel de la biotecnología en la elaboración de nuevas terapias y cuál cree también que son los desafíos y obstáculos más significativos que tiene la aplicación de la biotecnología en el tratamiento de la epilepsia. Bueno, yo creo que es fundamental la forma en la que actualmente hacemos ensayos clínicos. Bueno, no he hablado previamente, perdón, de que vienen nuevos tratamientos que parecen modificar la enfermedad, que se meten en los genes. Concretamente, yo creo que Dravet es la enfermedad pionera dentro de la epilepsia para que se puedan introducir fármacos que modifiquen no solo las crisis, sino la evolución de la enfermedad. Mi sueño, porque vivimos de sueños, es que se puedan poner tratamientos antes de que empiece la enfermedad y que ésta no se desarrolle, ¿no? Esto quizás me tienen que venir, no, todavía no tenemos tanta experiencia clínica, pero precisamente gente que se dedica más a la investigación básica, decir hasta cuánto podremos alcanzar este sueño, ¿no? Y soñar juntos, ¿no? Pero el papel de las biotecnologías creo que es fundamental porque no sé si en 10 o 20 años o lo veré yo, pero nos mirarán como locos cuando nosotros veamos en un futuro, cuando para aprobar un fármaco, a día de hoy nosotros tenemos que exponer a cientos de pacientes durante un periodo de tiempo y muchos años para llegar al desarrollo de un medicamento que puede ser efectivo y eso ha implicado riesgos para la población, riesgos incluso pues económicos, financieros y ha llevado al fracaso. Yo creo que el papel de las biotecnologías está en ser capaces de desarrollar mecanismos con lo cual podemos predecir con mayor certeza cuál va a ser la evolución de la enfermedad. No solo meterse en los genes, sino además predecir y que no haga falta tener 400 pacientes, sino igual 4. Y eso sería lo idóneo, ¿no? Entonces yo creo que eso está llegando. Biotecnologías, cuando nos hablamos de lecturas de electroencefalogramas, de inteligencia artificial que ya nos predice si va a tener epilepsia o no. Pues eso, meterse en los genes y ser capaces de modificar la expresión de proteínas. Todos estos aspectos van a producir que los riesgos que asumimos todos actualmente para obtener un medicamento que pueda ser eficaz, pues yo creo que se disiparán en un futuro corto, ¿no? Después el éxito, pues probablemente no sea superior una vez que disminuye. Ujú. Efectivamente, de hecho, vemos que, como usted mencionaba, el Dravet al final es bastante pionero. Hay varios ensayos clínicos de terapias avanzadas en marcha.
Y pues esperamos que poco a poco vayan dando resultados positivos y se pueda alcanzar esto en un periodo de tiempo relativamente corto dentro de lo que es la investigación y la ciencia, que tenemos otra medida del tiempo también. Doctor Toledo, la epilepsia al final es una enfermedad que frecuentemente está rodeada de estigmas, pero vemos que cada vez hay más divulgación científica. De hecho, pues le agradecemos un montón que esté aquí con nosotros porque al final todo esto también ayuda a ampliar el conocimiento de estas condiciones entre el público general. ¿Cómo cree que ha cambiado desde su punto de vista la percepción de la epilepsia en la sociedad desde que empezó su carrera? Bueno, es radicalmente opuesta. Yo creo que quizás es la mejora más evidente. Yo creo que en general el mundo y la sociedad, vamos a decir, nuestra sociedad en la que vivimos, es una sociedad más libre. No hay tanto problema en que alguien demuestre sus debilidades. Todos tenemos debilidades familiares, personales. Entonces no existe pues a nivel pues simplemente de enfermedades, de sexualidad, de gustos, de formas, de estilos de vida, ¿no? Antes nos estábamos encorsetados en unos prototipos, en unos de estilo de vida que se tenían que seguir. El hombre tenía que ser un hombre, la mujer tenía que ser una mujer. Bueno, gracias a Dios eso, pues ya pues se va disipando lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer. No, sé, no hay que ser algo, sino que se va disipando. Eso lo pongo como ejemplo a lo mismo que las enfermedades. Alguien no podía demostrar una enfermedad, una debilidad, ¿no? Una enfermedad era una debilidad y una de ellas era la epilepsia, muy estigmatizada sobre todo de un pasado que venía de que la epilepsia era una enfermedad mental. Muchas veces las enfermedades mentales se asociaban a posesiones demoníacas y actualmente en el mundo recuerdo que la gran mayoría del planeta no tiene acceso a la información simplemente porque hay miles de millones de analfabetos en el mundo que no pueden acceder a esa información y aún creen que pueden surgir que la epilepsia tiene algo que ver con espíritus o con algún problema del pasado o que hayan hecho culpabilidad. Entonces todos estos estigmas se han ido borrando poco a poco y gracias a Dios nuestra sociedad ha evolucionado y ha dicho la epilepsia es una enfermedad como el que puede tener miopía y la miopía la mostramos. Cuesta todavía. Yo siempre digo que si vamos a un grupo de personas y decimos ¿quién tiene migraña? 5 me levantan la mano. ¿Quién tiene epilepsia? Nadie la va a levantar. ¿No? Hay enfermedades que no están estigmatizadas y hay algunas que decimos sin problemas. Yo tengo migraña muy fuerte además y que me invalida, pero sin embargo, si alguien tiene una epilepsia controlada, no la puede decir. Entonces ahí está el estigma de algunas de las enfermedades, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la epilepsia sí se va venciendo y vamos diciendo por lo menos pues que sí tengo familiares con epilepsia o tengo a alguien, pero todavía cuesta y supongo que todo proceso de aceptación y de liberación y de poder entender socialmente lo que es la epilepsia, pues lleva su tiempo, pero yo honestamente creo que ha sido el cambio radical, años de trabajo en la epilepsia, ha sido el poder decir abiertamente que puedas tener epilepsia y que podemos hablar con un médico de epilepsia, pues es un cambio grande. Es que es reconfortante también escuchar que se va avanzando en estos aspectos y se va quitando un poco esa estigmatización, esos bulos que había siempre de enfermedades como la epilepsia. Mencionábamos también en la introducción que participa habitualmente en congresos nacionales e internacionales, donde habrá tenido la oportunidad de dialogar con otros profesionales de distintas áreas, además de haber trabajado en Estados Unidos. Entonces, me gustaría preguntarle cómo cree que se puede mejorar la colaboración entre diferentes especialidades médicas para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia. Sí, bueno, normalmente las especialidades llevan, muchas veces se juntan en el camino, son los enfermos los que nos van uniendo en el camino. Por ejemplo, la epilepsia, que frecuentemente asocia, bueno, es una enfermedad que empieza muchas veces en los niños y se va hasta los adultos. Pues nuestra conexión con los pediatras es muy estrecha, o debería serlo, y eso se demuestra, por ejemplo, la evolución pues que cada vez colaboramos de manera estrecha y nos unimos más en reuniones científicas y discusiones, neurólogos infantiles con neurólogos de adultos. Los psiquiatras, por tratar el mismo órgano, pues también estamos muy en conjunto, los neuropsicólogos, y nos vamos uniendo. Yo creo que ahí también tengo que pedir ayuda a las biotecnologías, pero las biotecnologías que nos permitan estar conectados y que nos ayuden
a que igual la presencia física de un psicólogo en mi centro, delante de mi mesa, igual no es tan necesaria, pero sí es importante que esta persona tenga un apoyo o un estudio psicológico o radiológico, y que todo esto se vaya interconectando y sea accesible para todos los pacientes, más allá de donde. No hay que vencer estas diferencias territoriales que son evidentes. Pues todos sabemos que Madrid, dentro de España, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, las grandes urbes, pues sí tenemos toda la disposición, pero es deseable que todas las personas puedan tener acceso, y no es tan difícil. Yo creo que con el apoyo, en este caso, de las tecnologías, ¿no? De la ingeniería, sí es muy necesario que los pacientes, y es quizás uno de los campos que más interés tengo yo, que llegue el diagnóstico correcto de epilepsia y los tratamientos a todos los rincones en la medida de lo posible. Claro, pero esto en una situación, digamos, un poco idílica, pero al Mm, final sabemos que pues existen problemas. De hecho, muchos pacientes manifiestan que en la transición a adultos pierden contacto o se pierde información en el camino y es bastante complicado. ¿Cree mm. que al menos desde su perspectiva personal existe esta interdisciplinaridad? Se intenta. Lo que pasa que si mi crítica en esto, nosotros podemos crear comités, podemos crear de transición, consultas de transición, pero hace falta personal adecuado, personal que sea. Y esto es un debe de los sistemas sanitarios, difíciles de encajar, que exista un personal realmente de transición, un personal de convivencia donde los pacientes realmente vivan en el mismo entorno sin que haya una independencia absoluta entre diferentes especialistas, y donde cambios que son inevitables, porque por otro lado la transición, ya he trabajado incluso, ¿no?, con la fundación o con otros grupos en las transiciones. Yo siempre digo que en mi consulta, porque yo veo pacientes mayores de 16 años, nunca va a estar Mickey Mouse. Por un motivo, porque yo veo gente de 80 años, y alguien de 80 años y ve a Mickey Mouse en la consulta se va a extrañar. Con lo cual es inevitable, es tan inevitable como cuando nosotros nos hacemos adolescentes. Nuestra habitación es imposible que tenga a Mickey Mouse con 25 años. Tendrá, pues, no sé, póster de Shakira o de lo que sea, ¿no? Pues esa transición también tiene que hacer. Igual que la hacemos en casa, la hacemos en los hospitales. Lo que pasa es que además es de una manera brusca. Lo que tenemos que hacer es suavizar una cosa que va a suceder, que es dura, que es pasar de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta, a pasar responsabilidades. Eso va a suceder y es duro, y no es duro estando sanos, porque es un cambio grande. Pues sobre todo si son enfermos necesitamos el apoyo, y sobre todo necesitamos ver cuál es el feedback, la retroalimentación por parte de los pacientes, es decir, ¿qué esperas? Igual que preguntamos nosotros a los hijos cuando se pasan adolescentes, a veces hay que preguntarle al hijo adolescente, ¿qué esperas? Porque muchas veces también puede suceder que igual estás esperando algo, que siga Mickey Mouse en la consulta. No, el Mickey Mouse no va a estar más en la consulta de adultos. Vamos a ver de qué manera vamos a lograr que tú te hagas adulto, porque te has hecho adulto, y te has hecho adulto con un médico adulto. Entonces son cosas que hace falta, más allá de lo que yo pueda pensar, me hace falta mucho la retroalimentación también de los pacientes, y me digan, yo quiero esto, y discutirlo entre profesionales y pacientes, es decir, ¿qué esperas y qué te puedo dar, o qué incluso qué te puedo recomendar, ¿no?, para esto, y llegar a unos acuerdos o unas recomendaciones, y saber que la vida es dura y que esto va a suceder. Muchas veces yo creo que las expectativas de los pacientes, hoy yo quiero que mi médico sea como el pediatra que me llevaba toda la vida, que me siga llamando, que me diga, que me llame, que me diga que los pañalitos, que... No, el médico de adultos te va a dejar más suelto, y como paciente lo deseas en realidad. No puede, un médico de adultos no se puede comportar como un pediatra. Y entonces esto yo creo que es muy importante, y creo que la gran mayoría de los protocolos, salvo el de la fundación, que sí está muy bien hecho, pero que se debería seguir trabajando y hacer un trabajo de interacción de cuáles son las expectativas del paciente, de los familiares, del médico, de las enfermeras, en un proceso de maduración, si lo queremos llamar, o de transición. Pues completamente de acuerdo con usted. Ya para cerrar la entrevista, seguramente muchos jóvenes y futuros investigadores nos estén escuchando ahora mismo, y a mí me gustaría preguntarle qué consejo le daría a los estudiantes que desean seguir una carrera en neurología. Yo le diría que es apasionante, que tienen que tener un interés científico sin límites,
que normalmente el que tiene este espíritu científico no se conforma. Las veces que yo he llegado a conclusiones finales a lo largo de mi carrera investigadora, cuando he conseguido una solución, lo que hago es cierro ese camino y busco otro, porque normalmente los caminos son largos, pero realmente apasionantes. Y que si todo el que le apasione la neurociencia, la epilepsia, hay miles de caminos por recorrer en los que todavía no se ve el horizonte, pero que durante el trabajo no es más que ilusionante los trabajos que hacemos, en absoluto es frustrante. Bueno, pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, doctor Toledo, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @Fundación Dravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta. Mañana en nuestra frente, una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet, nos vuelve valientes.